Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese número usted puede comunicarse con uno de los directivos del patronato. Gente, como hemos dicho, de cristianísima formación, modestia y ejemplaridad de buenos cristianos. Y es gente en la que usted puede confiar, poner su caridad en esas manos sin fines de lucro y manos no pecaminosas. Es gente de servicio a la comunidad. Y ese tipo de personas, ese tipo de esfuerzo hay que premiarlo. Y el único premio que exigen es que usted ponga su caridad en sus manos. Para ellos, entonces, servirle a un prójimo muy carenciado que vive en las zonas rurales o suburbanas de Villa González. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra sabia decisión si usted pone en las manos de los salesianos, señores, de la Iglesia Católica. Son las manos de Dios para atender a esos jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad, que pueden ser absorbidos por el crimen y entonces perdemos nosotros y nos agrava la vida de los demás.
tener jóvenes que se descarrilen. Entonces aquí se forman, se hacen buenos ciudadanos. Hay que apoyar esas iniciativas de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, de la economía, veo, ¿cómo me siento? Desconcertado porque los precios como que han bajado bruscamente, refiriéndome al cacao, porque subieron en forma que uno iba como emocionándose, porque eran unos saltos bien significativos de precios, bien altos, que se pronunciaba casi a diario, volúmenes o montos muy altos. Pero así han bajado también y ahora vemos que la tonelada de cacao está en $3.278. Es decir, de 3.500, 50, 70. Perdón. Estamos hablando de que ha perdido. Perdón, oh Dios, quítame esta pituita, esta alergia crepuscular, y crepuscular porque se me quita. Pero bueno, hay que seguir con esos pequeños inconvenientes. Decía que el cacao ha bajado a $3.258 la tonelada, de 3.000 casi, diríamos casi $300. En esta semana ha sido pronunciado la caída. Y me extraña porque con la situación que está pasando África Occidental, estimábamos nosotros la semana pasada que los precios del cacao podían mantenerse altos, porque esos países de la África Occidental, repito, están hoy en un ambiente de hostilidades, de guerra probablemente, porque ese golpe de Estado en Níger, igualmente el gorilismo se ha ido incrementando en esa zona africana de Mali, Burkina Faso, que son repúblicas o países que están todos unidos ahí, porque eso es un mosaico de países que hay en África. Entonces hay una amenaza de la Unión de Países Africanos Democráticos, hay una amenaza a Níger de que tienen que reponer el hombre, al que han sustituido los gorilas militares apoyados por Rusia, porque todo eso es una estrategia de Putin, queriendo controlar esos estados africanos. Y vi hoy un Twitter de Pellegrín Castillo, en donde Pellegrín muestra unas tuberías, unas líneas de gas, que parece que había intención de que Europa adquiriese gas de Nigeria, pero pasando por esos países que están hoy en hostilidades, como es Mali, país sumamente complicado, porque esos subsaharianos son países enormes, pero la mitad, más de la mitad lo ocupa el desierto de Sahara. Pero ahí hay una serie de elementos terroristas musulmanes que se han querido hacer dueños de eso. Entonces, esos regímenes están protegidos por los mercenarios de Putin, porque Putin, viendo la posibilidad de tal vez de que se pueda mandar, Nigeria es un país que tiene mucha producción de petróleo, hidrocarburos y gas, puede interrumpir quizá o tener control de esas tuberías de hidrocarburos y gas que podrían ir de Nigeria hacia Europa. Podría ser que eso sea parte de ese juego, que quiera controlar esas líneas de flujo. Pero las líneas de Rusia están, todavía hay algunas líneas activas que pasan incluso por Ucrania, de gas, y otras que salen del mar Caspio, qué sé yo. Pero esos son los intereses que hay ahí. Entonces ahí hay una amenaza de guerra en África.
porque ya Nigeria le ha avisado a Níger que si no reponen al hombre, ahí va a haber guerra. También han hecho otros países, han hecho sus advertencias. Entonces, países como Ghana y Costa de Marfil y Camerún, el mismo Senegal, son países que tienen producción de cacao en el área occidental de África, que es vecina. Todos esos países son vecinos. Pensaba yo que esa situación podía agravar la producción de cacao en el área y que eso podía incrementar los precios. Vamos a ver, porque hay ambientes de guerra en esa parte occidental, noroccidental de África, y eso podría alterar los precios, pensaba yo, del cacao, pero se ha visto que no. El precio del petróleo, 82,82, está alto. Es un precio alto del petróleo, no hay duda de que vamos a confrontar problemas porque Arabia Saudita tiene una autorrestricción. No sé si Rusia se ha autorrestringido, se había comprometido a autorrestringirse, pero parece que por los problemas que tiene Rusia de la guerra y eso también no puede hacerlo. Pero tiene sus inconvenientes con Arabia Saudita. El café bajó a 159,50. El azúcar, 23,93, se ha mantenido ahí. El oro, 1944,70, bajó de los $2,000 y algo que estaba. La plata en 22,7 ha quedado la onza. Bueno, entonces eso es lo que hay en esos precios que han llamado siempre mi atención, porque entiendo que nos benefician o nos afectan. Bueno, hay que felicitar el periódico Hoy, que cumple 42 años de su fundación, de su creación. Y a mí la felicitación se la doy en este caso al señor Pepín Corripio. Porque arrancar un periódico con aquel formato del periódico Hoy, un hombre como Pepín Corripio, que ya tenía el Nacional, ahí diría, bueno, crear un periódico, porque está bien que usted compre un periódico hecho, el Nacional ya estaba hecho, era un hombre, el Nacional siempre ha sido un periódico espectacular, pero crear un periódico para hacer conciencia de que ese periódico viene a hacer un servicio, que está haciendo el servicio, que hay que ponerlo, señores, distribuir ese periódico y todo, y los anuncios, y cómo sostener ese periódico. Hay que decir que Pepín Corripio es un hombre extraordinario, que ha podido en 42 años sostener ese periódico Hoy, que ha sido un periódico combativo, periódico con muy buena línea de opinión y de la editorial, aunque ha cambiado de mando, porque ha tenido directores, por ejemplo, como Cuchito Álvarez, que fue, yo diría, la estrella que consolidó al periódico Hoy, porque hay que decir que Cuchito Álvarez fue quien consolidó el periódico Hoy. Que en paz descanse el amigo Cuchito Álvarez, que fue un excelente hombre de la prensa nacional, una escuela del país. Y Cuchito fue muchos años director del periódico Hoy. Creo que fue el director del periódico después de, no recuerdo cómo se llama ese señor, que fue el primer director del periódico Hoy, fue embajador de República Dominicana, creo que todavía Virgilio Alcántara, creo que fue el primer director del periódico Hoy. Y luego Cuchito Álvarez. Excelente, Cuchito Álvarez. Pero felicitamos al periódico Hoy, todo el personal de planta ahí, de administrativo incluso, pero del periódico. Y a don Pepín Corripio, que es el propietario de esa obra de la comunicación, ese faro, esa fortaleza del periodismo nacional, que es el periódico Hoy, porque, repito, solo un hombre del emprendimiento de Pepín Corripio podía lanzarse a hacer un periódico de ese tipo.
con ese formato, un periódico que sale tan costoso, salía en esa época hacerlo, ya tal vez se han bajado los costos por otras razones, pero es una verdadera, ya hoy eso es una osadía hacer un periódico así, pero fue un gesto verdaderamente de valor y de confianza del señor Pepín Corripio. Esa es la verdad. Bueno, como estamos en un área económica, sigue todavía en el ambiente, no voy a decir el cuchicheo, pero sigue llamando la atención un acuerdo que no conocemos tampoco, porque uno no conoce en detalle qué fue lo que el presidente o su gobierno firmó con Guyana, pero se está hablando todavía de esa decisión del gobierno dominicano de que lanzarse a la producción de comida de ultramar. Es una cosa de loco, porque nosotros decíamos, bueno, China. Señores, ni Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que tiene la garantía de su producción, pero no es una autarquía. Estados Unidos no es autárquico. Estados Unidos importa comida del mundo entero. California produce todos los pistachos que ellos necesiten, pero importan tal vez de Afganistán, de Irán o de Dagestán, quién sabe, o de Uzbekistán, pueden importar ellos, los norteamericanos, importan el pistacho, qué sé yo. Pero Estados Unidos es una máquina de producción de alimentos. China ha hecho esos esfuerzos de producir fuera de su territorio, principalmente en África, grandes extensiones que hay en África, países enormes, poco poblados, como son los países africanos, mano de obra abundante también. Pero China tiene un país con una población muy grande. Piensa que tal vez desarrollando la agricultura en esos países se puede abastecer de alimentos o puede usar eso como una política expansionista o imperialista, porque hay que verlo también desde el punto de vista de la fortaleza económica de China y la posición geopolítica que anda buscando. Puede darse el lujo de invertir e incluso mentir y decir que ellos necesitan comida cuando lo que necesitan es prevalecer en la zona o hacerse sentir en la zona, porque las ventajas que tiene África no son solo de que le pueda suplir comida, sino los manantiales diríamos así, de minerales estratégicos que tiene ese continente y que China explota mucho de esos minerales raros y no raros, orgánicos o inorgánicos, qué sé yo. Y eso puede ser justificado por China. Pero que República Dominicana, un país pequeño, que ni Israel hace eso. Hay que ver lo que es Israel. Israel es un país de 20.000 kilómetros cuadrados, la mitad prácticamente de nosotros. Israel produce en su propio país, porque Israel es un país que puede decir, bueno, miren, África, Senegal, ustedes tienen unas extensiones enormes de tierra. Senegal debe tener 1 millón de kilómetros cuadrados, pero ahí no debe haber 50 millones de gente, que va, hay mucho menos. Es decir, ahí tienen que haber planicies enormes. Los judíos podrían decir, miren, nosotros tenemos buenas tecnologías, excelentes técnicos, y podemos aplicar tecnologías para tener grandes zonas productoras. Y nosotros ganar dinero exportando, usando nuestra tecnología. Israel podría usar eso. Israel no hace eso. Porque es que ningún país se atreve, no le gusta hacer eso, mejor dicho. Lo que hace es que tiene un ordenamiento o una escala de prioridades y usted explota eso, o un reordenamiento de las prioridades que usted pueda tener. Usted lo hace en su propio país. Israel dijo, bueno, yo no puedo sembrar maíz en Israel, ni me voy a poner a sembrar. Por ejemplo, no voy a sembrar aquí soya, ni voy a sembrar ni siquiera trigo,
¿Por qué? Porque como un país tan pequeño como Israel va a lanzarse a una producción, por ejemplo, de trigo, vamos a poner ese ejemplo. No, porque es que las extensiones son muy pequeñas. Israel dice, no, vamos a producir vegetales. Vegetales de estación, vegetales en invernadero, vegetales que lo vamos a producir por hidroponía o lo vamos a usar con microaspersión o con goteo en invernadero para tener un mejor control de plagas, de luminosidad. La luz es muy fuerte allí también. Vamos a tratar de filtrar esos rayos, vamos a producir bajo ambiente controlado. Entonces Israel dice, vamos a producir aguacate, por ejemplo, para venderle a Europa, que está enfrente. Entonces Israel ha ordenado sus prioridades o ha reordenado sus prioridades sobre la base de esas, de esas ventajas que puede tener geográficas, porque está prácticamente ahí en el Mediterráneo y puede exportar a Europa, que es su mercado, o a Japón, podrían mandar allá. Entonces Israel explota eso, pero los israelíes pueden explotar África entera si ellos quisieran, porque tienen tecnología. Vamos a seguir después de la pausa. Pues yo creo que el tema vale la pena. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, un amigo me escribió haciéndome una corrección de que después de Vigilio Alcántara fue Miguel Franjul, el director del periódico Hoy. No sabían, pero Miguel, excelente también, periodista, todos periodistas de primer nivel. Esa es la verdad. Hoy, la mejor prueba es que Miguel dirige el listín. Hoy. Excelente. Muy bien, gracias por la corrección. Pues bien, República Dominicana. Entonces, el gobierno parece que se quiere involucrar en esa absurdidad, como he dicho otras veces, producto de toda esta
bisoñez, porque es un gobierno que no tiene asesor. Hemos dicho, porque fíjense el ejemplo que yo pongo de Israel. Imagínense República Dominicana al lado de Israel. ¿Qué somos nosotros? Al lado de Israel somos nosotros una potencia de recursos para explotar. Los judíos vienen aquí. Yo recuerdo a Efraín Keisari, mi amigo Efraín Keisari, o Isaac Massá, mi amigo también Isaac Massá, que en paz descansen esos dos tremendos técnicos israelíes. Uno especialista en planificación regional y otro en riego. Fueron mis profesores. Y hay que ver el ejemplo de Juma Bonao, que lo trabajamos con Efraín Keisari en la FAO. Se trabajó ese proyecto de Juma. Y Efraín y Isaac me decían, Fermín, nosotros con un país como el de ustedes hacemos maravilla, haríamos maravilla, porque fíjense las dificultades que nosotros tenemos en el Neguet. Señores, hay que ver lo que son esos desiertos, que eso es arena pura, ay Dios mío, y esos soles que secan hasta el lago, ¿cómo que se llama? Tiberíades, que no recuerdo cómo se llama el lago. Bueno, el mar muerto se seca. Entonces Israel no hace eso, que pudiera hacerlo. Pero República Dominicana va a hacer esto en Guyana, aparentemente. Es una cosa que yo no entiendo. Ahora, ¿por qué no hablamos de aquí? Porque es que estos son gobiernos improvisados. Los gobiernos que llegan sin planificarse, sin un plan de qué es lo que se va a hacer. Inventan muchísimo. Y cualquiera viene con una idea y la asimilan creyendo que ya ese es el paliativo o la salvación, la panacea. Nosotros tenemos que hacer aquí, don Luis Abinader. Mire, aquí hay muchas cosas que tenemos que hacer. Reconversión productiva. Por ejemplo, yo he hablado aquí de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana necesita una reconversión productiva. Cambiar los modelos de producción, los cultivos que hay allí, porque tenemos que producir lo que necesita Estados Unidos o Europa o China, quien sea el mundo. Si Estados Unidos tiene una demanda de 600,000 toneladas de batata, he dicho 1000 veces aquí, pues vamos a sembrar batata. ¿Para qué vamos a seguir sembrando habichuelas? Pregunta Manuel Fermín. Ya la habichuela roja que se producía en San Juan, la famosa Pompadour, eso no existe prácticamente. Vienen variedades que han venido de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina. Nosotros en INEPRE impusimos, valga la inmodestia, impusimos el consumo de la jirita, como le llaman, del pinto bean. Esa habichuela pinta de los Estados Unidos, la impusimos porque era lo que se importaba. Y la negra lo impusimos también con políticas de publicidad, de comunicación, qué sé yo. Hicimos que la gente aprendiera a comer habichuelas negras. Se hicieron campañas publicitarias. Y el país comenzó a asimilar esas habichuelas porque es más cómodo importarlas de Dakota del Sur. Nosotros no podemos competir con aquellos productores que tienen climas con temperatura que son muy agradables y el cultivo camina mejor, como se dice, y la producción es 2 veces que la que nosotros tenemos localmente. Entonces no podemos competir, pero podemos vender a Estados Unidos. Vendámosles batata, pero más. Podemos vender guandules, porque nosotros tenemos zonas ideales para sembrar guandules. Estados Unidos, solamente Estados Unidos nos compra 1.500.000 cajas de guandules enlatadas. ¿Por qué no podemos producir eso? Porque los productores no quieren, porque ellos lo que quieren es sembrar habichuelas rojas para que el gobierno tenga que darle un subsidio de 2.000 pesos. Y le regala la semilla y le prepara la tierra. Así no vamos para ningún lado. Entonces hay que hacer una reconversión productiva, igual que Constanza. En Constanza tenemos que hacer una revolución, porque el agua no alcanza, hay que ir al riego por goteo.
a las casas de cultivo o invernaderos. Producir, por ejemplo, fresa. Poner un laboratorio in vitro para producir los rizomas, producirlo in vitro y tener un material de siembra bueno, limpio, barato o económico para que los productores puedan sembrar fresa. El gobierno de Leonel Fernández hizo una reampliación del aeropuerto para recibir aviones más grandes y que Constanza pudiera exportar. Si hay que producir fresa, en vez de producir ajo, pues vamos a producir fresas o flores o lo que fuere, vegetales de estación, porque el ajo no podemos competir con un ajo de China a 30 pesos o a 25 pesos la libra de ajo aquí. No vamos a competir, pues mejor importamos el ajo y exportamos fresa. Y ponemos allí 1 o 2 laboratorios in vitro para producir el material. Pero necesitamos tecnología, presidente Abinader. La reconversión productiva tiene que ser apoyada con una reconversión tecnológica. Cambiar los modelos de riego del país. Racionalizar el uso del agua. Irnos a políticas fitosanitarias, buenas prácticas de siembra, buenas prácticas de cosecha, buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas qué sé yo, de transporte, buenas prácticas de almacenamiento, cadenas de frío, etcétera. Pero aquí falta todo. Y andamos de que vamos para Guyana. Pero es que no estamos poniéndolo. Tantas cosas que hay que hacer en el sector agropecuario, capacitación, extensión agropecuaria, tenemos que trabajar incluso con una reestructuración y hasta modernización de las instituciones públicas. Trabajar la infraestructura, mejor gasto público agropecuario, trabajar en las infraestructuras, caminos, mejorar los puentes, mejorar los canales de riego, evitar las infiltraciones para racionalizar o mejor dicho, preservar el uso del agua. Pero aquí falta todo. Entonces andamos inventando. Repito, Israel tiene más que nosotros en potencial tecnológico y no ha hecho lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ay, Dios mío. Pero son cosas que uno realmente... Yo me acuerdo que leí. Hay un libro que se llama Política y Gobierno. Hace muchos años que yo leí ese libro de Karl Deutsch. Karl Deutsch es un académico, fue un académico, no sé si estará vivo. Fue un académico, no sé si de la Universidad de Brown o Yale, no recuerdo, Harvard, una de esas universidades. En ese libro yo recuerdo que él hace una cita de Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, aquel revolucionario y hombre internacionalista, héroe de 2 mundos le llamaban a Garibaldi porque peleó por Argentina. Dios mío. Y luego fue de los hombres clave para la unificación de aquella Italia, que yo creo que desde los tiempos de Pipino el Breve, que dividió le cedió los estados pontificios. Pío IX, eso era un abusador, Pío IX, el Papa. Y no quería saber de Garibaldi, porque Garibaldi era un hombre revolucionario. Pero fue el padre de esa unificación de Italia. Y la Iglesia Católica perdió el control de esos estados pontificios y lo limitaron al Vaticano. Pero el Papa era una especie de rey en Italia, pero Garibaldi, impuso eso. Garibaldi era un internacionalista, una especie de Che Guevara. Y el hombre, cuando la guerra civil, se le ofreció a Lincoln, a cambio de que Lincoln eliminara la esclavitud. Pero Lincoln, a pesar de que se vendió como un antiesclavista, él no defendía a los negros solamente y era un enemigo de la esclavitud. Él lo que defendía era la unión.
Lincoln lo que buscaba era que los estados de la Unión, que el norte se mantuviera fuerte, unido, y sumar más estados. Los estados, como le llamaban, los estados, ¿cómo era que le llamaban a eso? Los estados como de la periferia, no me acuerdo cómo era que le llamaban en esos tiempos. Entonces, Lincoln no pudo complacer a Garibaldi, que incluso a Garibaldi le ofrecieron dirigir. Lincoln le ofreció que dirigiera una columna, porque era un internacionalista. Pero él le exigió eso a Lincoln. Pero Lincoln dijo, no, yo voy a mi escala de prioridades. Me dice a mí que lo que yo tengo que hacer es buscar la alianza con los estados que me fortalezcan la unión. Pero no le puedo ir a hablar de esclavitud porque son estados sureños. Kentucky, Maryland y el otro era Delaware. 3 estados. ¿Qué pasó? En esa escala de prioridades, Lincoln entendía que era mejor sumar 3 estados aliados a su causa de fortalecer la unión que hablar de antiesclavitud, que era lo que pedía Garibaldi. ¿Y qué pasó? Que Lincoln fortaleció la unión aliándose a eso, y esa fue la prioridad que él estableció, buscar esas alianzas, y luego ganó siendo, después de fuerte, también pudo imponer la secesión, o mejor dicho, evitar la secesión, que era lo que querían los sureños, y liberar a los negros. Pero no era la meta principal de Lincoln, no era liberar a los negros, sino fortalecer la unión. Y en el orden de prioridades era eso lo que había que hacer. Entonces este gobierno de nosotros tiene que establecer un orden de prioridades. Ustedes no pueden salir a producir o a salir a desarrollar la agricultura de Guyana, un país que está cargado de deficiencias y de problemas locales, con una agricultura que yo he dicho aquí responsablemente tiene el índice de factores de productividad más bajo de América Latina y el Caribe. Alcanza 0.9 y el promedio de América Latina es 1.3. ¿Por qué? Porque tenemos un mal gasto público que no está bien orientado y no tenemos esa escala de prioridades que yo señalé ahí, muchísimas áreas donde tenemos que trabajar con fuerza si queremos tener un país con una verdadera fortaleza productiva agropecuaria. Ahora, el que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, yo le ofrezco este espacio para que vengan y me refuten. Aquí está el impacto. Yo le abro una silla y nos sentamos a hablar como técnicos, porque yo entiendo que eso es una verdadera locura, por no llamarle, no lo vamos a llamar locura, vamos a ponerle un término tal vez menos vulgar que locura. Es un esfuerzo demencial. Yo le voy a llamar así. Bueno, ha llamado la atención la situación de Eduardo Estrella. Eduardo es una gran persona, un hombre decente, Eduardo Estrella, quien ejerce como presidente del Senado. Eduardo tiene un partido emergente, pequeño, y Eduardo, amigo de Luis Abinader, no sé si habrá alguna familiaridad, puede haber, son amigos. Eduardo, en aquel festival de alianza del PRM para llegar al poder, y que parece que se le ha olvidado a muchos PRMistas que están exultantes con el triunfo por adelantado. Eduardo fue de esa figura de Santiago, hombre que vende la honestidad,
la seriedad, la decencia, es un hombre con un buen comportamiento. Eduardo, con su partido, se presentó como candidato a senador por Santiago, por el PRM, en esa alianza, con su partido, Democracia por el Cambio, creo que se llama. Pero Eduardo, bueno, como senador electo, amigo del presidente, el presidente entendió que él era una persona que podía jugar un papel importante y fue una buena decisión del presidente, no se equivocó el presidente, eso es una virtud. Usted saber escoger a sus funcionarios, sus servidores, eso es un acto virtuoso de cualquier presidente de la República. Y ahí el presidente Abinader tuvo un gran acierto porque Eduardo ha hecho un trabajo, diríamos, interesante y bueno para el presidente Abinader, que lo puede interpretar como que le ha sido un trabajo beneficioso para el gobierno. Entonces Eduardo parece que para evitar un cisma dentro del PRM, porque también es muy fuerte usted permanecer 4 años dirigiendo el Senado de un partido tan grande como el PRM y de un partido, usted representando un partido tan pequeño como Democracia y Cambio, que es un partido emergente que ni siquiera tiene una representación importante. Entonces, parece que el presidente que va a una reelección, que no quiere más ruido, no quiere un problema adentro, parece que hubo resistencia en la bancada de senadores y han exigido que sea uno del PRM quien dirige el Senado. Y bien, no va a ser Eduardo el que va a seguir, pero lo que sorprende es que Eduardo diga que ni siquiera aspira a ser senador de nuevo, que podía mantener su alianza con el presidente, con el gobierno, y ser un hombre de equilibrio y diríamos, de triunfo en Santiago, porque él es una persona que no es objetable, pero también declina. ¿Qué pasa? ¿Hay dificultad para ganar una candidatura? Probablemente. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y
Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, vi una nota del CEA que gastan ¿cuánto fue? 140 millones de pesos reconstruyendo el edificio del CEA. Muy bien, me alegro, porque confirma el acerto, como digo yo, porque señores, ustedes saben lo que tuvimos nosotros que decir aquí, que el gobierno llegó ciego, falta de conocimiento o la misma bisoñez, es decir, desconocía lo que estaba pasando en el Estado Nacional. El presidente anunció, recibiendo el gobierno, que había que cerrar eso. Hay que cerrar el CEA. Eso no existe, ni siquiera le nombró administrador. Le puso un administrador adjunto. Es decir, el director de bienes nacionales es el director del CEA. Aquí yo creo que el único programa, valga el adanismo de Manuel Fermín, que se refirió a ese tema del CEA diciendo, presidente, usted no conoce el CEA, busque una gente que le explique lo que hay ahí, porque ustedes no saben lo que hay ahí y están ninguneando esa institución que tiene más que bienes nacionales, decía yo. Pero ahora veo que se ha reparado, que está ahí, está vivo el CEA. El gobierno no ha podido cerrar el CEA, porque era lo que nosotros decíamos. El CEA tiene, todavía el ingenio Barahona pertenece al CEA. El CEA tiene, como hemos dicho 1000 veces aquí, el 80% de las minas del país para materiales de construcción lo tiene el CEA. El CEA tiene 400.000 tareas, se le arrendaron a los Vicini, ahí en San Pedro de Macorís, para producir azúcar, caña. Alcoholes finos, 30.000 tareas se le arrendaron a esa compañía en San Pedro de Macorís. Se le arrendó a los Bonetti, donde están la palma aceitera, la palma africana, no sé, eso fue un joint venture que se hizo, pero eso es del CEA. Igualmente los terrenos de Básima, donde están los cocos ahora de Rica y donde estuvieron las naranjas de Rica. El CEA tiene, el ingenio Montellano está cerrado, pero eso es del CEA. Los pocos bienes que puedan haber ahí. Tiene un centro de recría ahí en Romana, tiene Seagana, muchísimas reses, todavía tiene reses. Y además tiene una inmobiliaria, tiene el ingenio Porvenir, no sé si estará en producción actualmente, pero tiene un ingenio de panela en más de un 95% de construcción en Monteplata. Es decir, el CEA no es como un desperdicio que hay ahí que el gobierno no. Entonces ahora veo que le gastan 140 millones de pesos reparando el edificio. Bueno, ¿qué planes tienen? Son las cosas que uno tiene que decirlas, pero a veces cuando uno la dice se malinterpretan y piensan que usted la dice para necear. Pero es la realidad, que es que no conocen la realidad. Así le pasó. Una fealdad, verdaderamente una imprudencia, lo que han cometido algunos áulicos, gente que quiere hacerse gracioso con la reelección, como es el caso del señor Pepe Abreu, unos sindicalistas charlatanes que han estado con 4 presidentes reeleccionistas. Una cosa de loco. Como he dicho yo, son voceros únicos de todo y únicos. Son verdaderos, ¿cómo es que yo le llamo? Son especialistas en mitología obreril. Dios mío. Claro, con una unidad férrea en la representación de los obreros, pero son 3 mosqueteros, 3 charlatanes. Y entonces, como he dicho yo solo falta que tengan el vergonzante parentesco familiar, Dios, o algún parentesco.
porque no necesariamente tiene que ser sanguíneo. Bueno, entonces, ese grupo del señor Pepe Abreu se dio a la tarea de sacar un comercial reeleccionista de los obreros de Falcon, de Barrigol. Y Barrigol ha sometido a la opinión pública hoy un documento en español y en inglés, un memorando, una carta pública, desautorizando el uso de sus logos. Señores, que eso es una imprudencia. El gobierno va a tener que darle una excusa a Barrigol, porque eso se ve muy mal. Barrigol dice ahí: recordamos la responsabilidad de cada empleado y empleada de respetar los lineamientos éticos de la empresa establecido en el Código de Conducta de Pueblo Viejo, Departamento de Comunicaciones. En ese sentido, reiteramos a todo nuestro personal que como empresa somos respetuosos de la libertad de afiliación y preferencia política de nuestros colaboradores y colaboradoras. Es decir, ustedes lo pueden leer, está en los medios de comunicación, principalmente en la red, está ese documento, donde Barry llama la atención sobre eso. Pero ahí está el comercial, yo no sé si Eri lo tiene por ahí. El comercial donde aparecen unos trabajadores con el logo de la compañía de Barrigol. Y Barrigol dice: nosotros respetamos la afiliación política de cada quien, pero no se puede usar el logo nuestro, usar las instalaciones nuestras y todo lo referente a nosotros, como si aquí fuera un comité político a favor de la reelección del presidente Abinader. Eso no debe ser, señores, hay que respetar. Miren ese ambiente, miren eso. Eso lo hizo el señor Pepe Abreu, se le atribuye por su grupo, queriendo tener una representación. Y mira el presidente cómo usan al presidente en eso. Es decir, el presidente Abinader tiene inmediatamente que mandar a retirar eso y pedirle excusa a Barrigol, porque eso se ve muy mal, pero muy mal, muy mal. Esa es la pura verdad. Entonces las cosas tienen que hacerse pensadas, pero es la bisoñez, eso tiene la gente, yo no sé. Los políticos se ponen locos. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lorapto. Bueno, médicos y maestros están, los médicos principalmente, pero uno no entiende por qué estos paros en el sector público, porque los maestros, los médicos lo que cobran es un salario. Su pleito con las ARS es entendible. Bien, ellos entienden que le pagan poco, pero ellos trabajan por un salario con el gobierno. Yo creo que los médicos tienen que revisar eso. La clínica privada, ellos tienen otros intereses. Si ellos no van a la clínica privada, ese es su problema, no ganan. Pero si ellos van al hospital, ganan como quieran porque es un salario. Entonces no deben dejar los hospitales públicos o las clínicas públicas, no las pueden dejar abandonadas, pues el servicio... La gente muy humilde va a los hospitales y entonces se encuentra con ese problema. Entonces, ese es un problema. El problema de los maestros, eso está ahí como uno no sabe. Entonces, los conflictos, educación tiene un conflicto con las editoriales. Hay muchos problemas. Y el gobierno, señor, el gobierno tiene menos, mientras menos ruido, mejor para el gobierno. Pero ¿y cómo es que esta reelección va ahí? Yo a veces digo, ¿qué es lo que vamos a reelegir por fin? Porque a veces uno dice, el gobierno se ha creado tantos problemas. Vamos a ver, porque el presidente va a anunciar, yo sé que va a anunciar su reelección desde Pedernales, es un proyecto que lo ha iniciado el gobierno aquí desde los tiempos de Balaguer. Cuando el doctor Balaguer hizo hoteles, que no lo había hecho el Estado, después de Trujillo, nadie había hecho hoteles, el Estado no había hecho hoteles para fomentar el turismo, pero Balaguer hizo hoteles en Puerto Plata. Recuerdo que se hizo un hotel grande ahí, que después fue como una escuela hotelera de la Ucamaima. Pero también se hicieron las infraestructuras para desarrollar a Puerto Plata, el aeropuerto internacional, etc. Y en Samaná, Balaguer construyó dos, el de Cayo Levantado, creo, y otro, un hotel que se hizo ahí en la playita, frente a la playita de los Barbas, me acuerdo yo, ahí en Samaná. Y se reconstruyó el pueblo,
El gobierno de Balaguer contribuyó al turismo haciendo eso. Nadie más había hecho inversiones del Estado para desarrollar turismo. Los hoteles lo hace el sector privado y todo. El gobierno de Luis Abinader ha querido desarrollar Pedernales. El presidente parece que va a anunciar desde allá y a decir que ese es un proyecto de él. Y bien, el gobierno se ha lanzado a hacer un hotel ahí. Y acueducto, carretera, aeropuerto, el muelle, parece, no sé si es una empresa privada que está ampliando el muelle de Cabo Rojo para recibir los cruceros. Pero las inversiones prácticamente es el gobierno que la está haciendo. Entonces el presidente va a anunciar su reelección desde ahí, pondrá de estandarte ese proyecto, un proyecto importante. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Hay otro problema que se avecina con los partidos políticos. La Fuerza del Pueblo ha retado a la Junta Central Electoral. Igualmente el PLD tiene una marcha por allá por Mao, por la zona noroeste. Y la Junta dice que hasta el 25 de agosto no se puede tirar a la gente a la calle y hacer movilizaciones. Vamos a ver qué va a pasar. Pero ya la Junta no tiene mucha fuerza moral como para ser ejemplarizadora con estos asuntos de las leyes electorales. Porque es que ya se ha caminado demasiado. Va muy lejos. Es difícil parar ya el ritmo, diríamos, acelerado de la reelección y de la política de oposición, muy difícil. Bueno, les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que en esta semana publica Meditaciones al filo de las circunstancias nacionales, parte 2. También la respuesta que viene el domingo con el doctor Marino Vinicio Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.